Les decía, vamos a dividir la clase en dos bloques. La primera parte la vamos a dedicar a los aspectos generales de los derechos reales y la segunda parte la vamos a dedicar a las acciones reales en particular. ¿Sí? Hay 4 regladas en el código que son la acción reivindicatoria, la acción negatoria, la acción confesoria, la acción de deslinde. Esta última, la acción de deslinde, no la vamos a ver, porque la acción de deslinde en realidad es una acción que está prevista no cuando hay conflictos sobre la disputa en materia de posesión, sino cuando no están claros los límites que dividen dos inmuebles linderos. ¿Sí? Es decir, no es que uno de los titulares o de los poseedores de uno de los inmuebles pretende afectar el derecho del otro, sino que hay una fracción o una zona gris en donde no queda claro cuál es el límite entre esas dos heredades. Entonces, la acción de deslinde lo que busca es establecer los verdaderos límites entre esos dos inmuebles linderos. Esta no la vamos a ver, porque es una cuestión quizás no tiene connotaciones, vamos, o sea, obviamente la idea es ver todo, pero bueno, dado el acotado tiempo que tenemos para la materia, es una acción que no reviste demasiado estudio desde el punto de vista jurídico. Es una de las que podemos prescindir para enfocarnos en las otras. ¿Sí? Ustedes, bueno, acá hacemos como siempre, ¿sí? Si bien somos poquitos, quizás ahora se sumen, yo arranqué en punto, quizás ahora se empiece a sumar otros compañeros. Ustedes han visto acciones posesorias, ¿no? ¿Es así? ¿Alguien me puede aclarar esto si vieron acciones posesorias ya? Bueno, sigo para adelante. Voy a partir de la premisa de que sí las han visto. Las acciones posesorias son aquellas a través de las cuales la persona que tiene una relación de poder con la cosa, habitualmente va a ser la posesión, y en menor medida y con una legitimación más restringida podría también corresponder una acción posesoria al tenedor. Pero es una acción donde le basta al actor comprobar la posesión para que el juez haga lugar a la demanda, esta demanda que se canaliza a través de una acción de despojo o una acción de mantener la posesión o la tenencia, y va a ordenar la restitución de la cosa al poseedor que interpuso la acción, o va a ordenar que se mantenga la posesión si ésta está siendo turbada por otra persona. ¿Sí? Pero acá, en este tipo de acciones, lo que se discute es quién tiene el derecho de poseer, ¿sí? O mejor, quién tiene la posesión. No se discute quién es el titular del derecho real. Es por eso que si yo entablé una acción posesoria y soy vencido en la acción posesoria, puedo todavía intentar la acción real para recuperar la cosa. ¿Sí? A diferencia de lo que pasa en una acción posesoria, en una acción real, lo que voy a tener que probar es el derecho real. Ya no me va a alcanzar comprobar la posesión, sino que voy a tener que, como dice Mariani de Vidal, en las acciones reales es cuando se muestran todas las cartas. ¿Sí? La acción posesoria es como que se libra una escaramuza. ¿Sí? Esto porque, bueno, porque ustedes saben que las acciones posesorias en el código escriben al año. Entonces, podría suceder que una persona que tiene el derecho real sobre la cosa, lo haya perdido a expensas de otra y que haya dejado transcurrir un año
sin entablar ninguna acción para lograr la restitución. Transcurrido el año, de conformidad con lo que prescribe el artículo 2546 del Código, si mal no recuerdo, la acción posesoria prescribe. Entonces podría pasar que el titular del derecho real ya no pueda acudir a la acción posesoria, que es una acción más breve y más expeditiva, sino que tenga que acudir a la acción real para intentar recuperar la cosa o ser mantenido en la posesión de ella. Pero si la persona opta por no instar una acción posesoria y directamente entabla una acción real, si es vencida en la acción real, después no puede ir por la acción posesoria. ¿Sí? Es decir, si fue vencida en la acción que dirime la cuestión sustancial, ya no puede ir por una acción jerárquicamente inferior para intentar recuperar cuando fue por todo y no lo obtuvo. ¿Sí? Entonces, van a encontrar en el código que se habla de posesorio y petitorio. Cuando se habla de posesorio, se está haciendo alusión a las acciones posesorias. Cuando se habla del petitorio, se hace alusión a las acciones reales. Conjuntamente con estas acciones, en nuestro código, perdón, no en el código, en los códigos, no en el Código Civil y Comercial, sino en los códigos procesales, van a encontrar establecidos los interdictos. ¿Sí? En lo que nos ocupa, interdicto de recobrar e interdicto de mantener. El interdicto de recobrar y el interdicto de mantener son acciones sustancialmente análogas a las posesorias. ¿Sí? Pero a diferencia de las acciones posesorias, tienen un procedimiento especial establecido en cada ordenamiento procesal. Como en las acciones posesorias son acciones previstas en el Código Civil y Comercial, es decir, en un código de fondo, si un sujeto entabla una acción posesoria, el juez es el que decidirá qué tipo de proceso se aplica a la acción posesoria. ¿Sí? En los interdictos, el propio ordenamiento procesal de cada provincia reglamenta. Esta es sustancialmente la diferencia que hay entre un interdicto de recobrar y una acción de despojo, entre un interdicto de mantener y una acción para mantener la posesión o la tenencia. Hay una diferencia más que tiene que ver con el plazo para entablarla. El código habla de que las acciones posesorias prescriben al año, artículo 2546, los códigos procesales dicen que los interdictos caducan al año. Acuérdense la diferencia entre prescripción y caducidad. ¿Sí? La prescripción implica que subsiste como derecho natural, la caducidad anula por completo la posibilidad de entablar la acción luego de cumplido el plazo de caducidad previsto en el ordenamiento. Hasta acá, ¿se entiende esta diferencia entre acciones posesorias y acciones reales? ¿Sí? Bien. Vamos a las acciones reales, digamos directamente. Las van a encontrar establecidas a partir del artículo 2247 del Código Civil y Comercial. Y en este artículo, en el 2248, 2249 y subsiguientes, van a encontrar que el código, ustedes, retrotraigo un poco en el tiempo. Ustedes hasta ahora han visto los derechos reales individualmente. ¿Sí? Han visto cómo funciona cada derecho real. Cómo se constituye, cómo se ejerce, cómo se extingue. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista de las disposiciones generales de los derechos reales, cuando comenzamos la materia dijimos
los derechos reales son oponibles erga omnes, son oponibles a toda la comunidad. Y dentro de esta oponibilidad erga omnes aparece esta regla de la inherencia, los derechos reales, estas facultades inherentes a los derechos reales, son dos: la facultad de persecución y la facultad de preferencia. ¿Sí? Traducidas estas dos facultades al ámbito procesal, es decir, cuando está en juego la disputa sobre un derecho real, se canaliza la cuestión a través de las acciones reales. ¿Sí? Les decía al comienzo que las acciones reales en nuestro código son tres: la acción reivindicatoria, la acción negatoria y la acción confesoria. Entre estas tres acciones reales, tiene que estar contenida en esas tres acciones reales las prerrogativas de todos los derechos reales. Es decir, cada vez que existe un derecho real, tiene que haber una acción real que lo proteja. ¿Sí? Es decir, cuando el titular del derecho real se ve perjudicado en el ejercicio de su derecho, tiene que contar con una acción real para defender ese derecho real. ¿Sí? Es decir, que tomando todos los derechos reales, dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, superficie, uso, habitación, usufructo, hipoteca, ¿sí? Prenda, anticresis, tiene que haber por lo menos una acción real que proteja ese derecho. ¿Sí? Las acciones van a ser alguna de estas tres: la acción reivindicatoria, la acción negatoria o la acción confesoria. El código dice que las acciones reales son acciones mediante las cuales el titular de un derecho real defiende la existencia, libertad o plenitud de los derechos reales. ¿Sí? La existencia hace alusión a cuando está en juego el derecho real en sí mismo, es decir, cuando me concedan o no la acción depende de que yo pueda mantener ese derecho real. ¿Sí? Claramente, esta es una acción que está prevista para cuando se produjo el despojo. ¿Sí? El despojo es cuando un tercero quitó de manera ilegítima de la esfera de custodia del titular del derecho real la cosa. ¿Sí? ¿Qué acción va a tener por finalidad que la persona obtenga la restitución? La acción reivindicatoria. ¿Sí? La acción reivindicatoria, en consecuencia, es una acción que tiene por finalidad obtener la restitución de una cosa cuando su titular fue despojado de ella de manera ilegítima. Ahora, si yo estoy hablando de despojo y estoy hablando de que intento recuperar una cosa, es evidente que la acción reivindicatoria estará destinada a los derechos reales que se ejercen por la posesión. ¿Sí? Porque si estoy frente a un derecho real que no se ejerce por la posesión, es decir, que a mí me es indistinto quién tiene la posesión, porque mi derecho real, de todas maneras, no está discutido, por ejemplo, una servidumbre negativa, la acción reivindicatoria no tendría ninguna virtualidad. ¿Sí? Entonces, la acción reivindicatoria es una acción que procede ante el despojo y cuya legitimación activa corresponde a los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión. ¿Sí? Y lo que está en juego acá es la existencia del derecho real. Porque si el juez no hiciera lugar a ese derecho real, indudablemente estaríamos frente a una situación donde el derecho real se pierde. ¿Sí? Si un juez no me reconoce la reivindicatoria cuando yo perdí
la posesión y yo era titular de un dominio, y bueno, claramente uno de los dos elementos del dominio, ¿cuál es? El modo. Y si yo perdí el modo, perdí el derecho real. Y lo mismo cabe decir cuando estoy frente a un usufructo, una propiedad horizontal y a cualquier otro derecho real que se ejerce por la posesión. ¿Cuándo está en juego la libertad? Cuando alguien pretende sustraerme la posesión de la cosa, pero sin que ese despojo se consume. ¿Sí? Es decir, estaría frente a lo que ustedes deben haber visto como turbación. ¿Sí? Recuerden que los ataques que se pueden impetrar contra una cosa pueden ser despojo o turbación. Despojo implica quitar al sujeto de la esfera de custodia sobre la cosa. La turbación implica los intentos de despojo, pero sin que se hayan logrado todavía. ¿Qué acción tiene por finalidad obtener la restitución de la cosa, mantener la posesión sobre la cosa cuando hay intentos de despojo? La acción negatoria. ¿Sí? Entonces, la acción negatoria procede ante la turbación. ¿Sí? Y corresponde de igual modo, porque en definitiva la turbación es un camino hacia el despojo. ¿Sí? Y corresponde la acción negatoria a los mismos sujetos a los que corresponde la acción reivindicatoria. Es decir, a los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión. Tenemos una tercera acción, a la que denominamos acción confesoria. ¿Sí? Habíamos dicho que las acciones reales tienden a proteger la existencia, libertad y plenitud de los derechos reales. Dijimos que la existencia es cuando está en juego el derecho real en sí mismo, es decir, hay despojo, ¿sí? E intento recuperar la posesión. En la negatoria hay turbación, es decir, se busca el despojo, pero no se ha conseguido todavía, entonces ahí hay un ataque a la libertad del ejercicio, ¿sí? Y corresponde la acción negatoria. En ambos casos, los legitimados activos son los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión. Y hay una tercera acción que es la confesoria. ¿Y cuáles de los derechos reales que venimos mencionando hasta el momento todavía no hemos considerado? Bueno, podríamos decir, con algún matiz, pero podríamos decir que las servidumbres y claramente también la hipoteca. Porque recuerden que la hipoteca no se trata de un derecho real que se ejerza por la posesión. ¿Y qué busca la acción confesoria si en verdad no está en juego ni el despojo ni la turbación? Busca la plenitud del derecho real, es decir, restablecer el ejercicio pleno. ¿Cuándo pasa eso? Bueno, en materia de servidumbre es muy latente, muy patente o muy manifiesto. Si yo tengo una servidumbre de paso y alguien me bloquea el camino por el cual yo transito, necesito remover esos obstáculos para poder seguir utilizando la servidumbre. Ante esa circunstancia, la acción que corresponde para lograr el ejercicio pleno de la servidumbre de paso es la acción confesoria. ¿Sí? En el caso de la hipoteca, vamos a dejarlo un segundo de lado, porque van a ver que hay una situación especial con la hipoteca.
Pero también el código dice que la acción confesoria es una acción que corresponde para restablecer los límites al dominio. Esto, yo no me acuerdo, creo que ustedes vieron, no estoy seguro si vieron límites al dominio conmigo. ¿Se acuerdan cuáles eran los límites al dominio, no? Cuando vimos dominio, después vimos los límites, artículos 1953 y subsiguientes del código. Los límites tienen que ver con luces y vistas, árboles y arbustos, la prohibición de mejor dicho, las cláusulas de inenajenabilidad. Esos son límites al dominio. Cuando alguien intentase o violase alguno de estos límites, la acción para restablecer esos límites es la acción confesoria. Recuerden que nuestro código, por ejemplo, prohíbe abrir vistas, es decir, ventanas, a una distancia menor a los 3,5 metros de la línea divisoria. Bueno, si alguien hiciese o levantase o instalase una ventana, por ejemplo, sobre la medianera o en una distancia menor a los 3,5 metros, la acción para el restablecimiento del límite correcto es la acción confesoria. ¿Sí? Es decir, la acción confesoria corresponde a los titulares de las servidumbres y a los titulares de derechos reales que tienen el derecho de exigir determinado límite al dominio. Luces y vistas, árboles y arbustos, cláusulas de inenajenabilidad, etc. ¿Hasta acá? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Seguro? Bueno, vamos a ver algunas reglas procesales. Recuerdo porque creo que la compañía se conectó unos minutos después. Vamos a hacer un corte a los 40 minutos y cuando volvemos hablamos de esto que yo les dije es un pantallazo general, ¿sí? Después vamos a ver las acciones, cada acción real en particular, que tienen algunos matices. Vamos a ver algunas reglas procesales en materia de servidumbres. En materia de acciones reales. Estas acciones reales, digamos, tienen por finalidad obtener una sentencia, ¿sí?, que vuelva las cosas al estado anterior. Es decir, si alguien perdió la posesión, que se le restituya la posesión. Si alguien está siendo turbado, la turbación cese. Si alguien está siendo impedido de ejercer una servidumbre, que se remuevan los obstáculos que impiden el pleno ejercicio. Ahora, en este tipo de sentencia, las sentencias, las acciones reales, tienen que contener dos aspectos. Se dice que estamos frente a sentencias declarativas y de condena. ¿Sí? ¿Por qué estoy primero frente a una sentencia declarativa? Porque lo primero que tiene que hacer el juez al dictar sentencia en una acción real es reconocer si tuvo por acreditado el derecho real. Partiendo de la premisa de que en este tipo de acciones el ejercicio solamente corresponde al titular de un derecho real, lo primero que tiene que comprobar el juez es si la persona que entabló la acción tenía el derecho real. ¿Sí? Entonces, en la primera parte de la sentencia, lo que va a decir el juez es: tengo por acreditado que fulanito o fulanita de tal es titular del derecho real que invoca. ¿Sí?
Esta es la primera parte de la sentencia. Estamos frente a una sentencia declarativa. Pero a su vez, estas sentencias deben contener una segunda parte, que es la condena. ¿En qué consiste en la condena? Bueno, en todo aquello que sea necesario, en toda aquella medida que sea necesaria para que la parte actora se reencuentre con su derecho real. ¿Sí? Si fue un despojo, bueno, se adopten todas las medidas necesarias para que la cosa vuelva a la esfera de custodia del accionante. Si lo que se produjo fue una turbación, se adopten todas las medidas para que esa turbación cese. Si se produjo, se está impidiendo el ejercicio de una servidumbre, bueno, el removimiento de todas las barreras están impidiendo el ejercicio de esa servidumbre. ¿Sí? ¿Y cuál sé yo? ¿Y cómo sé yo qué medidas se adoptan en cada caso? Y bueno, exactamente, dependen de cada caso y de acuerdo a las circunstancias que rodeen cada causa en particular, son las medidas que deberá adoptar la magistratura para que se cumpla eficazmente la sentencia dictada. Otro aspecto, las acciones se pueden ceder. ¿Es posible ceder una acción real? Digamos, ¿por qué viene el interrogante? Porque como nuestro código dice que las acciones reales corresponden a los titulares de derechos reales, parecería ser que la acción solo puede cederse cuando se transmite el derecho real. ¿Sí? Es decir, no sería posible transmitir una acción si a la vez no transmito también el derecho real. ¿Sí? Sin embargo, en el ámbito nacional, un plenario de la Cámara Nacional en lo Civil, el plenario Arcadini, un plenario muy viejo del año 50 o 51 del siglo pasado, estableció que es posible ceder la acción. En ese caso puntual, lo que se dirimía era si era posible ceder la acción reivindicatoria. ¿Sí? Pero bueno, se ha interpretado que la posibilidad de ceder una acción incluso es aplicable a la acción negatoria y a la acción confesoria. ¿Cuándo podría suceder que se ceda una acción? Imaginen que una persona es titular de un dominio. Yo para el dominio necesito título suficiente y modo suficiente. Se produjo el despojo. ¿Qué no tiene ese titular de dominio en este momento? El modo. ¿Sí? Entonces, si celebra un contrato de compraventa instrumentado por escritura pública con un comprador, ¿le puede otorgar el título suficiente? Sí. ¿Lo puede cumplir con el modo? No. Porque hay un tercero que está usurpando la cosa objeto de esa compraventa. Bueno, en ese caso, el adquirente recibiría la acción reivindicatoria por vía de cesión. ¿Sí? A través de una acción, perdón, de una cesión de la acción reivindicatoria, recibiría esa acción para intentar recuperar la cosa. Algunos autores se preguntan si, por ejemplo, el comprador por boleto de compraventa podría ejercer la acción reivindicatoria. La mayoría piensa que no, y que en ese caso el comprador por boleto debería subrogarse en los derechos del vendedor. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una subrogación y una cesión? Si yo me subrogo y obtengo sentencia favorable, el inmueble vuelve a manos del vendedor y después tengo que intimar al vendedor para que me haga entrega de la cosa a mí como comprador. Si en cambio yo he recibido la cesión de la acción reivindicatoria,
lo que sucede es que yo directamente entablo la acción contra el usurpador. Si obtengo sentencia favorable, el inmueble o la cosa mueble va directamente a mi patrimonio. No va a ir al patrimonio del vendedor, ¿sí? Porque ahí es una acción que la ejercí, perdón, iure propio, y no por vía subrogatoria. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar acá, así, porque este Zoom, yo habitualmente lo hacía por Meet, hoy por ser una situación especial lo hicimos por Zoom. Cortamos acá y volvemos a ingresar. Les cuento, la segunda parte la va a dar otro docente, el doctor Ferreira Moraes, que es un especialista en acciones reales, así que yo me voy a conectar para hacerlo hospedadora a él y después continúan el resto de la clase con él, ¿sí? Bueno, todas las dudas que hayan quedado de esta primera parte, como lo que venga después, lo pueden preguntar, es docente de la materia en otras universidades, así que les va a poder explicar de la mejor manera las dudas que pueda haber con esto. Así que salimos un minuto, así cerramos este Zoom y nos volvemos a conectar con los mismos datos.